Era una persona de una curiosidad permanente. Honesto en el sentido íntegro de la palabra. El más grande que ha habido, ¿no? Una persona afable como una persona íntegra y como una persona honesta. Sincero, optimista y muy comprometido con el ser humano. Un tremendo tipo. Un genio creador que dibujó parte de la fisonomía de nuestra ciudad capital. Tomás Sanabria, el arquitecto humanista. En la parroquia Santa Rosalía de Caracas, entre las esquinas Miseria y Pinto, nace el 22 de marzo de 1922 Tomás José Sanabria. En Valle Abajo, un importante sembradío de Caracas que hoy forman Santa Mónica y Los Chaguaramos, transcurre parte de su infancia al lado de sus abuelos, don Eduardo J. Sanabria y Carmen de las Casas de Sanabria. Mi abuelo era agricultor, era un hombre que tenía una hacienda donde sembraba algodón y tomate. No era un hombre de riquezas, pero era un hombre de muy hermosos principios, igual que mi abuela. Y entonces eran 5 hermanos, mi papá era el tercero, el primer varón. Después tuvo un hermano que llamaba mi tío Eduardo Sanabria, quien también fue arquitecto, pero era 10 años menor. Las generosas tierras de la familia Sanabria llamaron la atención del general Juan Vicente Gómez, quien quiso comprarlas. Al negarse don Eduardo, las acequias que servían de riego fueron cortadas por orden del general, y los Sanabrias se encontraron de repente en una difícil situación financiera. Entonces, de ser un muchacho que estaba creciendo, en los primeros, cuando estaba chiquitico, como una familia pudiente, a él le tocó tener a su papá, después de irse a una finquita muy pequeña, que se llamaba Tocorón, como se llama esta casa, y pasar épocas muy difíciles en sus primeras partes de la adolescencia. Papá recuerda una triste experiencia, y no quiero hablar de ni nombrar escuelas, pero había algo que le traumatizaba mucho, porque en un momento dado, en una de las escuelas que fue, uno de los maestros le dijo que tenía que besarle el anillo, una cosa de esa, y papá dijo, ¿por qué? Yo no voy a hacer nada de esto. Y entonces le dijeron, mire, es que tú tienes que hacer eso porque tu familia tiene 4 meses sin pagar la escuela, o algo así. Y él se fue, eso lo marcó mucho, no sé qué edad tendría, 8, 10 años, y no quiso ir más nunca a ese colegio. Lo cambiaron de colegio, después se fue al Liceo Andrés Bello, y terminó en liceo. En esa época los liceos eran de muy buen nivel. Y ahí hizo sus grandes amistades y creció. Su familia tenía que trabajar, vivir, mis abuelos tenían que vivir allí en, ¿cómo se llama? En donde está la finca Tocorón, eso se llama Magdaleno, al lado del lago de Valencia. Y él vivía aquí con Rafael Herrera y su tía Chichi. Durante su paso por los colegios San Ignacio y La Salle, así como el Liceo Andrés Bello, Sanabria cultivó y consolidó amistades que le acompañarían a lo largo de su vida. Yo me acuerdo de Tomás. Estábamos en 4º o 5º grado en el colegio La Salle. Y desde ese momento mantuve una estrecha relación de amistad con él. Tanto fue la amistad que yo soy padrino de Tomás José, el médico, y él es padrino de mi segunda hija, María Elena. Curioso y analítico por naturaleza, el joven Sanabria recibe de su tío Rafael Herrera una importante influencia que le impulsaría siempre a buscar, crear y proponer soluciones prácticas y creativas a los problemas cotidianos. Papá estudió en Caracas porque en Maracay no había la universidad, no había el bachillerato para poder estudiar. Entonces se quedó casa de un tío paterno, y para él el tío Rafael Herrera, que era este tío que te digo, fue un personaje que marcó mucho su vida, porque el tío Rafael no tuvo hijos y era un ingeniero,
y era muy curioso, y era un ingeniero, y era agrónomo, y era geólogo, y era filósofo, y era un hombre bien complejo. Ese fue una de las personas que yo creo que le dio más ánimo e impulso y estímulo a papá. Y por lo tanto yo creo que de ahí le venía ese temor que él tenía al consentir a la gente, porque él sentía que muchas de las personas que lo rodeaban, de su familia, habían sido muy consentidos. Y él lo enseñaba, todo el tiempo lo estimulaba, lo hacía tomar en consideración muchos puntos. Como por ejemplo, el tío Rafael un día cuando estaban almorzando le dijo: Tomás, a partir de hoy, en el próximo almuerzo no vamos a hablar en palabras, vamos a hablar solamente en clave Morse. O sea, es decir, tapeando la mesa, tú me vas a comunicar. La pobre tía Chichi se fastidiaría muchísimo, ese par de locos que no volvieron a hablar por un tiempo, y él entregó su papel de la clave Morse y tenían que estarse identificando con los golpes. Y él los percibía que no eran gente que había echado hacia adelante porque los habían consentido mucho, en vez de haber sido resultados de esfuerzo. Y él hizo todo lo que pudo hacer con gran ánimo, pero sencillamente creyendo en que el esfuerzo es el que hace la gente. Y siempre nos transmitió eso. Eso era un mensaje permanente, el esfuerzo, no consentir, no consentir. Yo creo que fue el que le sembró la inquietud por la aviación, porque él le dijo: Tomás, yo te voy a enseñar lo que es la aviación y vamos a hacer un modelo de avión. Ellos vivían en el Paraíso y detrás estaba el cerro del Parque El Pinar. Y el tío Rafael le enseñó cómo se hacía un avión, y no solamente lo que era la maqueta para que papá, siendo pequeño, flaco, se pudiera meter adentro y se tirara en colina abajo, pero lo hermoso fue que le enseñó lo que eran las térmicas, lo que era la aerodinámica, lo que era la ergonomía de un avión. Entonces, claro, siempre sembró esa curiosidad que caracterizó tanto a papá. Gracias a Dios llegó mi gran mamá, mi abuela, y no lo dejó que se tiraran, porque a lo mejor no hubiera nacido yo. Pero el tío Rafael fue alguien muy importante. El tío Rafael le enseñó también el valor del trópico. Le enseñó un ábaco solar, papá siempre nos los enseñaba. Y para papá en la arquitectura, el hecho de que estuviéramos en el trópico, para él era tan normal entender que durante una época del año el sol te entraba por una zona, durante la época del año te entraba por el otro lado, pero que todo el año, por estar en el trópico, casi muy cerca del Ecuador, el sol siempre te estará entrando por todas las fachadas, muy especialmente por las fachadas este y la oeste con gran intensidad. Entonces, para él, el control solar en sus obras de arquitectura fueron siempre indispensables. Eran un análisis absolutamente, cualquier obra que tú analices de Sanabria, vas a ver que hay controles de concreto que regulan el paso del sol. Él criticaba inmensamente esos edificios que están hechos de vidrio. Él decía, eso es una comodidad. Ponen las placas y después todo lo tapan con lo que llaman un curtain wall, o sea, una cortina de vidrio. ¿Y qué pasa? Entonces, si yo estoy pegado al lado del vidrio, me sancocho del calor. Y si ponen el aire acondicionado fuerte para que yo no tenga calor, el que está en el centro del edificio se está congelando del frío. Y los gastos de aire acondicionado son exorbitantes. ¿Y qué tal cuando se echa a perder el aparato o tengas que controlar el nivel de gastos de electricidad? O sea, papá en eso le molestaba mucho que no consideráramos, sino que la arquitectura fuera como si estuviéramos viviendo en Noerlandia o en Finlandia. O sea, no podía ser. De la mano de su tío, Sanabria empezó a interesarse por los espacios, la construcción tomando en cuenta las condiciones ambientales y la integración de las estructuras a las áreas naturales. Esto le llevó a decidirse a estudiar arquitectura, una carrera que todavía no estaría a su alcance. Desde muy joven, Tomás Sanabria supo que quería ser arquitecto. Pero en la Venezuela de los años 40 no se impartía esa carrera, por lo que decidió estudiar ingeniería en la Universidad Central. Yo conocí a Tomás en el año 1942, cuando concurrimos a inscribirnos en la Escuela de Ingeniería. En esa época no existía la Escuela de Arquitectura, por lo tanto Tomás tuvo que inscribirse junto con nosotros. Así que nos inscribimos, Tomás fue seleccionado y
y empezamos en el año 42 a cursar juntos ese año. Ese fue el año en que yo conocí a Tomás. Yo tuve mucho contacto con él en la universidad, desde el año 82, del año 42. Entramos a la Universidad Central a estudiar ingeniería. Éramos Enrique Pardo, Enrique Palacio, yo, éramos todos compañeros ahí y nos hicimos compañeros para toda la vida, ¿no? La inquietud de Sanabria por la interrelación entre los edificios y el medio que lo rodeaba quedó plasmada en sus cuadernos como registro de las maravillas y tendencias de la arquitectura mundial de la época. En ellos dibujaba con extremo detalle y belleza las estructuras que le llamaban la atención durante sus viajes. Son muchos, creo que son 15 o 20 cuadernos así de dibujos pintados, acuarelas y qué sé yo qué, de distintos sitios en el mundo, ¿no? Aparte de la fotografía, pero estas eran dibujos pintados por él. Él tenía una facilidad innata en la cuestión de diseño y de construcción, y también de dibujo. Una cosa importante en nuestro estudio de ingeniería, hacíamos ciertas visitas a ciertos sitios. Y por supuesto las cámaras no eran tan perfectas como ahora, eran camaritas de cajón, ¿no? Pero Tomás no tenía camarita, Tomás tenía un papel y un lápiz, ¿no? Y Tomás era impresionante las cosas que hacía, porque la fotografía, las cosas donde fuíamos, Tomás las hacía dibujadas, pues, era un dibujante insigne, unos diagramas perfectos que hacía, ¿no? Viajamos mucho juntos. Recuerdo un viaje que hicimos a Japón. Fue un grupo numeroso, éramos como 20 personas. Cada uno de nosotros con una cámara de fotografía retratando. Él no usaba cámara de fotografía, sino una libreta y un lápiz. Y él captaba en los dibujos las cosas sobresalientes. Bien una hoja o una cara de una persona, un paisaje, y él lo dibujaba. Y era mejor los dibujos que él hacía que la fotografía que nosotros realizábamos. Hasta 1945, Tomás Sanabria cursó estudios de ingeniería. Ese año, trabajando como dibujante en una firma constructora, recibió una beca para irse al exterior y estudiar la carrera para la cual sabía que estaba destinado: arquitectura. Él quería estudiar arquitectura, siempre quiso estudiar arquitectura, pero no existía en Venezuela, ni mis abuelos tenían la capacidad de pagarle esos estudios fuera. Entonces, bueno, lo más cercano era la ingeniería, y comenzó a estudiar ingeniería. Y para ayudarse a pagar sus estudios, trabajaba en una oficina de arquitectura que se llamaba VRACA, Vegas y Rodríguez Amengual. Y bueno, trabajaba como estudiante, pero como le gustaba la arquitectura, y en esa época, te repito, no habían arquitectos en Venezuela, los poquitos que había trabajaban en los ministerios, ¿ok? Que eran Carlos Raúl Villanueva, Guinán, Chatén. Habían excelentes arquitectos que se habían graduado en Francia, en la escuela de Beaux-Arts. Entonces, venían todos clásicos, todos muy señoriales en sus trabajos, pero trabajaban en los ministerios. Entonces, la arquitectura, aquí era una arquitectura, de hecho habían letreros que decían, se hace el proyecto gratis, con tal que nosotros se lo construyamos. Entonces, ¿quién te hacía el plano de arquitectura? Dibujantes casi siempre españoles, había alguno que otro argentino que venían a Venezuela, dibujaban, pero dibujaban casi siempre repetitivos, no había un concepto. Y papá, que era un enamorado, empezaba a rayotear. Y estos ingenieros se dieron cuenta que este chico tenía realmente muchísimo interés y mucho amor por la arquitectura. Y cuando él estaba empezando el 4º año de ingeniería, tuvo la suerte de sencillamente poder recibir una beca de parte de esta gente y le dijeron, Tomás, escoge dónde quieres estudiar. Y él dijo, yo quiero estudiar en Boston, en MIT. Y se fue a Boston a estudiar en MIT. Pero cuando llegó, vio la escuela de Harvard que quedaba al lado. Entró y le gustó más Harvard. Y por eso estudió su carrera en Harvard. Se fue a Harvard, donde tuvo la suerte de tener magníficos profesores, entre ellos Walter Gropius, Pei
y algunos otros que no me acuerdo de los nombres, pero era gente de primerísima categoría. Y después él se graduó a los 2 o 3 años de arquitecto y se regresó a Venezuela. Y ya para ese momento, no sé si en ese momento o al poco tiempo está aquí, pudo revalidar su título y tomar un título de arquitecto aquí en Venezuela. Era plena guerra mundial, finales de la guerra mundial, eso es el 44-45. Entonces, había muy pocos estudiantes y de Alemania Hitler había votado a los profesores que fueran judíos, ¿ok? Y resulta que en Alemania se desarrollaba una gran escuela de diseño, ¿no?, de arquitectura. No hacía mucho tiempo atrás, habría unos 10, 15 años atrás, que se llamó la Bauhaus, sumamente famosa escuela Bauhaus de diseño. Y esos profesores, empezando por la cabeza de Walter Gropius, tuvieron que emigrar de Estados Unidos y llegaron a Estados Unidos, a Boston, a Harvard. Entonces papá tuvo la suerte de tener a Walter Gropius como su profesor, a Hugh Stobin, bueno, ahorita no me acuerdo todos los nombres, a Yeomin Pei, toda esa serie de maestros de la arquitectura, ¿verdad? Con esa tendencia. Y tú miras, Loli, ¿qué es la Bauhaus? Bueno, la Bauhaus, en resumen, era el concepto de la arquitectura donde la función es la que marca la forma. Exactamente lo contrario que lo que ocurría en la escuela tradicional clásica francesa. Con los 4 años de ingeniería le dan una buena reválida y le tocaba estudiar 3 años. En 3 años iba a estudiar su carrera con esos corridos. Y Walter Gropius, cuando ve que papá era una persona tan dedicada y tan apasionada de la arquitectura y los trabajos que hacía le gustaron, le hizo una carta y un upgrade y papá pudo terminar en 2 años su carrera en Estados Unidos, lo cual fue nuevamente una suerte. De regreso a Venezuela, Tomás Sanabria comienza a desarrollar un estilo arquitectónico propio, haciendo énfasis en la importancia de la búsqueda de una arquitectura local, representativa de nuestro entorno y de nuestra cultura. Para Tomás Sanabria no existía arquitectura sin diseño urbano. Para él era de vital importancia articular las edificaciones con la naturaleza, ajustándolas a las condiciones climáticas propias de nuestra urbe y teniendo en cuenta el palpitar de la ciudad. Él se quejaba del arquitecto que copiaba cosas externas del exterior y él quiso siempre ser un arquitecto criollo. Y su arquitectura, que es una arquitectura muy sobria, pero con estilo local. Toda su arquitectura estaba imbuida del sentir venezolano. Él regresó en el 57, al final del 47, y tuvo la suerte que años más tarde le llama el doctor Oscar Machado padre, para pedirle que proyectara el edificio de la Electricidad de Caracas, que fue su primer edificio en Caracas. Ese es el edificio que queda en San Bernardino, ¿okay? Y ese edificio, eso es un bellísimo proyecto de papá. Ese edificio fue el primero que papá contradijo, nuevamente el estilo de Bauhaus. La estructura con que se diseñaba aquí en Caracas era típico como el silencio, que eran los edificios de frente, el patio de ventilación en el centro y la ventilación era cruzada. Papá decidió, no, yo quiero dar retiros, yo no quiero un patio central, yo quiero la ventilación, pero con unas características distintas. Tuvo que luchar muchísimo en la ingeniería municipal para que aceptaran sus propuestas de cambio, pero ese edificio hoy día, 60 y piquito años más tarde, está perfectamente trabajando. Las construcciones más emblemáticas de Caracas fueron proyectadas por el genio de Tomás Sanabria, quien recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1967. El edificio de la Electricidad de Caracas, el Banco Central de Venezuela,
La sede del INSE en la Avenida Nueva Granada, el Foro Libertador y el Hotel Humboldt son algunas de las obras de este visionario y que hoy son símbolos que identifican a nuestra ciudad. Cuando le piden a papá que diseñe el Banco Central de Venezuela, le dicen, Tomás, necesitamos un banco central, pero tiene que ser algo sumamente significativo. Va a ver el terreno y dice, con esto no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente, Tomás? No. Por lo que ustedes me han explicado, este terreno que está aquí, que es donde está la sede, está comandado por la iglesia. Nosotros no tenemos ningún derecho a opacar la iglesia de Altagracia. La iglesia de Altagracia estaba antes que nosotros. Es algo desde la colonia, es nuestra historia. Mi propuesta es esta, hacer un edificio que sea el ejecutivo. Un edificio que represente el valor y la altura de un banco central. Pero tenemos que comprar el edificio al lado, porque aquí no va a ser suficiente las bóvedas, por todo lo que me explica. No, chico Tomás, no seas exagerado. Pero mientras que papá proyectaba, hubo una cosa muy interesante. Papá insistía, compren al lado, arreglen al lado, quiten el de al lado, tumben eso, porque hay que crecer las bóvedas. Cambió el valor de la plata a nivel mundial, nuestras monedas eran de plata y valían más su peso en plata que el valor en sí. Entonces hubo que recolectarlas, porque si no la gente iba a fundir las monedas y nos íbamos a quedar sin moneda. Por consecuencia, hacía falta más bóvedas. Tomás tenía razón, tumben lo de al lado, que proyecte de una vez las bóvedas. Y papá le dijo, y ahí es donde vamos a hacer el edificio de la torre. Pero Tomás, sí, aquí bajo todo lo que es el crecimiento y la gran torre financiera, la seguridad del Banco Central une las dos manzanas sin problema alguno. Tenemos las respuestas de todo lo que ha hecho falta durante esos 60 años, porque la función fue primero, porque la entrega fue total. Si él no se hubiera dedicado a analizar todo eso, hubieran construido otras cosas y ya era imposible. Entonces, así pasó con la electricidad de Caracas, así pasó con el Banco Central de Venezuela y así pasó con cada una de sus obras, en chiquitico o en grande, pensar qué pasaba en el entorno. Después construyó el hotel, que resultó ser una belleza de edificio. Lamentablemente ese hotel no duró mucho tiempo abierto. Yo tuve la suerte de ir varias veces. Era un hotel que era la parte común abajo, donde estaban los salones y comedores y cocinas y esto y aquello. El edificio principal era un cilindro y donde habían 4 apartamentos en cada piso, con una vista maravillosa, por supuesto, porque cada apartamento tenía una vista distinta del otro. Mi papá no fue quien escogió el sitio lo escoge Pérez Jiménez, con sus asesores, me imagino, de Caracas, Mari Pérez, a donde está el área pública, y a La Guaira. Y este pedacito hacia el hotel, que era para justificar el tema turístico, pero la verdadera razón del teleférico era una estrategia militar, movilizar a 600 personas por hora, si fueran ya una tropa o lo que fuera, en caso de que se interrumpiera la vía hacia La Guaira, como ya nos pasó. Fui director durante mucho tiempo del INSE. En el momento en que se compró el terreno del INSE, para el INSE, y se buscaba un arquitecto para que hiciera el edificio, yo recomendé a Tomás y desde luego lo aceptaron como arquitecto porque la fama que tenía era envidiable. Y él fue quien hizo el edificio, la arquitectura del edificio del INSE. No solamente el edificio, sino consiguió la estatua que está allí enfrente del edificio. Cuando a papá le pidieron el INSE, le dijeron, Tomás, este es el terreno. Y papá vio, empezó a estudiar, a ver de qué se trataba el INSE, qué era lo que hacía, era un instituto para aprender. Abajo quiere una gran planta baja abierta para que la comunidad pueda caminar por entre ella. Y voy a poner obras de arte. Y puso el mayol, una tronco de escultura, que en el INSE la llaman la negra, se llama la Libertad encadenada, una belleza de pieza de bronce espectacular, costosísima, valiosísima, y más valiosa que nadie para la gente del INSE, porque esa es su negra. Puso obras de Gego, obras de Leuffert, y todo eso abierto
para que la comunidad, los niños, la gente, los adultos pasearan por ahí, y eso empezó a generar un pequeño cambio urbano. No hubo suficiente voluntad para estimularla, pero papá, te creas loca, la cantidad de análisis urbanos que hizo papá de ese sector, a su costo, por supuesto, porque era como piloto y como inquieto y como desarrollista, empezó a fajarse a trabajar dónde se deberían hacer los cambios, cuáles eran las propuestas para que eso mejorara. Y así fue, hubo un pequeño cambio y eso se cumplió. La obra de Tomás Sanabria está marcada por su amor infinito hacia la ciudad y su preocupación por el bienestar de sus habitantes, una obra profundamente humanística, propia no solo de un genio, sino de un gran ser humano. Urbanista, era planificador, él lo que le interesaba era el bienestar de la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y un hombre muy, muy generoso, una suerte haberlo conocido y haber sido íntimo de él. Desde el punto de vista humano, digamos, él siempre fue una persona receptiva, razonaba muy bien cuando hacía las discusiones con uno, y siempre fue en un tono, digamos, de amabilidad. Y tengo que decirlo, el doctor Sanabria tenía unos cuantos años más que yo, y el doctor Sanabria lo conocía a todo el mundo y yo recién estaba empezando a dar mis primeros pasos. Y sin embargo, el trato era muy correcto entre ambos y esa es una de las razones por la cual en mí se forjó una admiración realmente por el doctor Sanabria, tanto desde el punto de vista profesional, por supuesto, como desde el punto de vista personal. No construía y no proyectaba para la galería. Él se interesaba mucho en cuál era el objeto de esa entidad o de esa construcción que era, cuál era el objeto. Y entonces diseñaba de acuerdo con las necesidades. No era un arquitecto que construía para darse influencia y darse importancia a él, sino más bien atender a las necesidades de lo que estaba construyendo. Si era una fábrica, si era un hotel, si era un edificio. La arquitectura para papá no era una carrera para hacerte rico, era un servicio social para que el ser humano sirviera mejor. Y eso es un enfoque muy hermoso que muchas veces los arquitectos no consideran, sino creen la arquitectura es para yo poder demostrar de lo que yo soy capaz, que yo soy un artista, que yo soy un creador. Papá decía, el arquitecto es el menos importante, el arquitecto es un servidor, es entender qué hace falta, es entender qué necesita la sociedad que rodea ese espacio, llamémoslo la ciudad, el pueblo o el sector, es entender qué hay en la naturaleza, sus vientos, sus aguas, sus ríos, sus ruidos, su sol, y poder entonces ser un servicio para esa arquitectura. Tomás Sanabria contribuyó a crear la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y fue su primer director en el año 2009. Esta casa de estudios le otorgó el reconocimiento de profesor honoris causa, pero esta vez el genio no llegó a la cita. El 19 de diciembre de 2008, a la edad de 86 años, Tomás Sanabria emprendía su último viaje, dejando tras sí una huella imborrable y un legado inmenso. Él ya en los días cuando estaba enfermo, estaba hospitalizado en el centro médico. Y entonces un colaborador, arquitecto de la oficina de él, que era muy allegado, él fue a visitarlo. Y él tenía un gripón. Y entonces él desde la puerta le dice, doctor Sanabria, mire, disculpe, no me puedo acercar porque tengo un gripón. No te preocupes, vale, entra, que a mí ya no me entra ni coquito. Así era el doctor Sanabria. Eso demuestra, aún en esas circunstancias, que ya él sabía de que realmente al otro día él falleció. Él murió un viernes
y el martes antes, o sea, 10 días antes, había presentado él su último trabajo que él quería presentar él. Pero Tomás es un tipo para mí excepcional y tuve un gran cariño. Lamenté muchísimo que se fuera demasiado pronto, ¿no? A pesar que ya estamos llegando al llegadero, ¿no? El día de su muerte, yo estaba con él, le tenía manos agarradas, él me la tenía agarrada fuertemente y de repente me la soltó para siempre. Lo que sí es cierto que las obras que hizo el doctor Sanabria, estamos hablando obras de hace 50 años, 40 años atrás, 30 años atrás, están ahí, perduran, y son obras que hoy en día siguen siendo de avanzada. De manera que la opinión, o sea, está a la vista. Lo que yo puedo decir es que está a la vista. El mayor legado es la presencia de lo que está hecho, ¿no? Y cuándo se hizo, cómo se hizo y la calidad de lo que se hizo. El último recuerdo, el último pensamiento, la última sentencia que él pronunció, diciendo: nosotros los arquitectos venezolanos no hacemos arquitectura criolla. Ese es un defecto que tenemos que corregir. Esos arquitectos o esos médicos que se creen genios están fuera de lugar. Porque la genialidad la va a dar la historia y la ciudadanía, tanto a la medicina como a la arquitectura. ¿Por qué creerse mejor por el hecho que le han dicho que uno es bueno? Aprenderemos hasta el segundo antes de morirnos. Una parte del legado más preciado de Tomás Sanabria lo constituye la colección de fotografías aéreas de la ciudad de Caracas, tomadas a lo largo de su vida. Él era piloto y desde que empezó siendo piloto era fotógrafo, fotografiaba desde el avión la Caracas a distintas alturas y llegó a coleccionar miles de fotografías a lo largo de 40 o 50 años. Todo ese material está coleccionado y cuidado con gran profesionalismo en la fundación, en la Hacienda La Vega, donde está abierto al público, a los arquitectos, estudiantes de arquitectura, profesionales que quieran tener acceso a eso. Y eso está siendo vigilado, administrado por los descendientes de Tomás, por Lolita y Tomás hijo, y por el personal nuestro de la fundación. Eso es un patrimonio que está ahí disponible para la posteridad. Está en la colección completa de todos los originales de Tomás. Amó la aviación desde muy niño, quizás por el tío Rafael que le inculcó eso. Tenía amigos pilotos, tuvo entonces la suerte de poder volar con ellos muchísimas veces y desde el 46 empezó a tomar fotos de la ciudad de Caracas, aéreas. Iba tomando qué sucede en la ciudad, cómo es la ciudad, qué oportunidades tiene de crecimiento, pero también tomaba, aquí hay un movimiento tierra, ¿qué pasa con este movimiento tierra? Y después él, por propia inquietud, se iba a ingeniería municipal. ¿Este sector para qué es? ¿Por qué hay estos movimientos? Y hay unas tomas de fotos tan espectaculares. Él hizo una colección de más de 10.000 diapositivas aéreas que hoy en día están organizadas perfectamente por él mismo. Hemos escaneado como un tercio de esas fotografías aéreas para poder tener una colección que ayude a la ciudad a entenderse, a conocerse y a valorarse. Eso es un tesoro de la evolución de Caracas. Esa es la historia de Caracas, la historia arquitectónica de Caracas. Sanabria igualmente estudió y planteó diversos proyectos urbanos que llamó tesis y que incluyen la recuperación de quebradas y del río Guaire, una doble vía en la autopista para conectar el este con el oeste y muchas otras que desarrolló guiado por el inmenso amor que profesaba a su ciudad natal.
Pocos meses antes de morir, Tomás Sanabria, el enamorado de Caracas, escribió: «Es necesario despertar y mantener el interés en la ciudad. No podemos seguir viviendo mirando solo nuestro ombligo». Su vida, su obra y su pensamiento permanecen en el tiempo como una estructura más que edificó como ejemplo para las nuevas generaciones. La medicina es un servicio social para que el ser humano viva. La arquitectura es un servicio social para que el ser humano viva mejor.